Ciudad Mendoza, esta tierra sagrada, nos recibe con los brazos abiertos. Estamos contentos, estamos de fiesta, porque estamos recibiendo al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta situación tan difícil que tenemos. También nos acompaña y le cedo el micrófono a nuestro distinguidísimo compañero y amigo, diputado federal, Cuitlahua García Jiménez. Traigo aquí una lona que en su momento vamos a exhibir, pero hay que estar atentos en lo que Andrés Manuel va a decir. Y antes de eso, les agradecemos mucho. Estamos concluyendo 4 días de gira y se ha visto que hay un enorme entusiasmo por Morena. Andrés Manuel se lleva un grato gusto de Veracruz. Los veracruzanos no le vamos a fallar. Nos vamos todos ya con Morena, ¿sí o no? Están preocupados a nivel nacional y obviamente a nivel estatal, porque nos ha ido muy bien. Miren, ustedes saben, pues lo vivieron. 2015 fue una gran cantidad de gente que se vino con nosotros. 300,000 veracruzanos con Morena en nuestra primera aparición a nivel nacional. En la segunda, donde un servidor fue candidato a gobernador, 800,000. O sea, casi le pegamos 3 veces más lo de la primera. Y ahora vamos por el 1,000,000 de votos, ¿o no? ¿Aceptan el reto? Hay que impulsar a Morena, hay que impulsar a Morena y hay que organizarnos mejor. En un lapso de tiempo allá en STAC me preguntaron, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se logró ganarse aquí? ¿Se barrió con Morena? ¿Qué pasó? Bueno, les explico. Miren, de Jalapa hacia el sur del estado de Veracruz barrimos. Obtuvimos 13 diputaciones desde Jalapa hacia el sur. Hacia el norte solamente ganamos en algunas cabeceras distritales que son ciudades, como por ejemplo Poza Rica, Tuxpan y solamente la cabecera municipal de Papantla. Pero de ahí en fuera hay como unos 70 municipios que tienen zona rural y ahí nos avasallaron, porque además de la compra del voto, pues fue este fraude que saben hacer. ¿Qué sucedió? Pues dejamos sin cubrir algunas casillas. Y ustedes conocen muy bien al PRI, al PAN, que ahora se dedican a comprar votos. Y allá en el norte, pues eso hicieron, también pactaron con los caciques corruptos de allá y voltearon la elección. Nos faltó mayor organización. Pero ya el licenciado lo sabe, que ahora en noviembre Morena concluyó con el 100% de comités por sección electoral en todo Veracruz. Ya tenemos por lo menos 8 compañeros en cada sección. Hay secciones como aquí en Ciudad Mendoza, que no, olvídense, estamos al 200%, sin duda. Pero ahora falta una tarea segunda, que es ir a informar a todos los comités. Para eso tenemos un periódico. Para eso tenemos uno que se llama Regeneración, y ahí estamos difundiendo la información que no llega. A veces ni siquiera los medios más rectos, más veraces, lo cubren. No dicen exactamente qué está pasando en Veracruz. Por ejemplo, en Jalapa el día de ayer, ahora lo digo porque lo confirmaron ayer, lanzaron como candidato del PAN al más corrupto que tenía el PRI ahí en Jalapa, un exalcalde priista muy corrupto. Fíjense lo que hizo este señor. Cuando llegó a la alcaldía, condonó a los negocios
de su familia el pago del agua. Su familia en sus negocios debía 1 millón de pesos. 1 millón. Imagínense si aquí hay gente que debiera el pago del agua, si estos comercios que están aquí a la derecha debieran el agua, les cierran, luego les cortan el agua. Bueno, pues la familia de este señor debía 1 millón de pesos, llegó a la alcaldía y se los condonó. Obviamente eso se tuvo que pagar por los que sí pagaron el agua allá en Jalapa. Ese candidato, ahora es alcalde priista, se llama David Velasco, y ese ahora es candidato del PAN por la capital de Veracruz. Así de grande debe ser el pacto que tiene Miguel Ángel con Peña Nieto, porque ese es un pacto con Peña Nieto para seguir engañando a la gente. Y la gente que alguna gente tal vez creyó que Yunes iba a meter a la cárcel de Duarte, pues yo creo que ya se dio cuenta que no es así, que un corrupto con otro corrupto lo único que hacen es cubrirse las espaldas. Obviamente se confirmó el pacto con Yunes de Peña Nieto, y eso es lo que están haciendo, pero los medios no lo están cubriendo. Por eso también traemos esta lona, para que se sepa, todos ustedes se enteren de lo que pasa a nivel nacional y pasa a nivel estatal. Miren, ahorita lo digo, y lo digo aquí porque toda esta zona, todo este corredor, desde Ciudad Mendoza hasta Córdoba, ha sido azotada por la inseguridad. Pero ahora ya sabemos también que se están descubriendo algunas fosas donde hay clandestinas, donde hay víctimas de esta violencia, y muchos de ellos inocentes. El padre Solalinde, un padre luchador en defensa de migrantes, lo denunció en Jalapa y se está descubriendo eso. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal de Yunes? Que no había dinero para hacer las pruebas de ADN, ya que en Veracruz, muy cerca del puerto de Veracruz, en Colinas de Santa Fe, se habían descubierto más de 250 cadáveres, también en fosas clandestinas, donde más de la mitad, lamentablemente, pues eran jóvenes. Ese fiscal dijo que no había dinero para hacerle la prueba de ADN. Es más, que algunas que habían hecho, pues ya hasta se habían perdido. Sin embargo, le digo desde aquí, desde Ciudad Mendoza, sí hay dinero. Cada año, al gobierno de Veracruz le llegan 100,000 millones de pesos de presupuesto. Si hay dinero, ¿qué está sucediendo? Se lo están guardando para las campañas que vienen. Esa es la verdad. Eso no tiene nombre. Ver sufrir a una madre buscando a su hijo y decirle, oye, pues no lo voy a poder identificar, no sé, porque pues no hay dinero, y en cambio utilizas el dinero para las campañas que vienen. Eso no tiene nombre. Eso no lo hacen énfasis algunos medios, y lo vengo denunciando. Y alguien va a decir, no, bueno, y a ver, ¿de dónde está el dinero? Es fácil, muy sencillo, nomás hay que revisar cómo se reparte el presupuesto en Veracruz. 52,000 millones de pesos para gastos operativos de gobierno. Es una trampa, es un robo, que nada más es poner ahí el dinero y de ahí servirse con a manos llenas, lo que puedas agarrar, ¿sí? Y por eso lo hizo Duarte también. Y tanto se le criticó a este corrupto, ladrón, prófugo de la justicia, y Yunes viene a hacer lo mismo. Entonces le tenemos que decir a aquel vecino, pequeño empresario, madre, trabajador, que creyó en esa mentira de que a Duarte le iban a meter a la cárcel. Bueno, pues ya hay que decirle, ya ves, ya te diste cuenta, ya ahora sí, ya si alguien quiere seguirle creyendo a Yunes, pues ya no tiene remedio, pero hay que irle a avisar, hay que darle la información. Es exactamente lo mismo. Y como este ejemplo me podría estar un buen rato hablando de todos los ejemplos de cómo estos se malgastan el dinero, se cubren las espaldas entre corruptos. Pero no contaban con Morena. Morena va creciendo y vamos a dar esa gran sorpresa en la próxima elección, que yo creo que ya no es sorpresa. Ya todo el mundo sabe que vamos duro con Morena. ¡Viva Morena! Por eso nos tiene gusto, estamos tranquilos,
estamos serenos y vamos a seguir impulsando a Morena. Insisto, hay que organizarnos mejor, no hay que confiarnos, hay que seguir hablando con la gente, hay que organizarnos con las secciones que tenemos ya, hay que hablar, acercarse al compañero, decirle, dame, yo voy a ir a convencer allá a mi cuñada que anduvo creyendo en el lunes, y voy a ir a convencer a mi primo, y así, empezar a hablar a mi amigo, al compadre, a todos. Vámonos todos con Morena. El tiempo nos ha dado la razón. ¡Morena! 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 Que se oiga muy fuerte. ¡Morena! 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 Y ya sin más, yo le cedo la palabra al licenciado. Yo voy a tener oportunidad de caminar otra vez por Ciudad Mendoza y acompañar a los compañeros. Un gusto, saludos, ahí estamos. Bueno, entonces, ayúdennos a eso. ¿Sí? Vamos a echarle ganas. ¿Nos van a ayudar a todos a informar? ¿Nos vamos todos con Morena? Sin más preámbulo, demos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, licenciado, por esta gran gira. Amigas, amigos de Ciudad Mendoza, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, terminar con este acto, la jornada de este día y la gira por 12 municipios de Veracruz. Ya esta es la última asamblea, ya vamos de regreso a la Ciudad de México y nos fue muy bien en esta gira. Si hacemos un balance, puedo decir que hay mucho entusiasmo en Veracruz, que la gente, a pesar de los pesares, no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas. Eso es algo positivo, porque si no es con ustedes, si no es con los ciudadanos, no se podría sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido. No olvidemos lo que decía ese gran dirigente social extraordinario, Ricardo Flores Magón. Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y yo agrego, solo el pueblo puede salvar al pueblo, y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Ustedes, los ciudadanos, la gente, es el pueblo el motor del cambio. Son ustedes el alma de este movimiento. Y hay mucha efervescencia en Veracruz y en todo el país. Les diría que esa es la buena nueva. Hay un despertar ciudadano. Esto, repito, es muy importante, porque si la gente no tuviese entusiasmo, ganas de luchar, sería muy frustrante. Pero aquí están ustedes y hay millones en todo el país. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos bien, porque no va a ser fácil. No va a ser un día de campo. Estamos enfrentando a una mafia de poder. No quieren dejar de robar. No tienen llenadera. Y van a hacer todo para impedir que se dé un cambio verdadero. Ellos pueden aceptarnos en la mafia del poder, que haya simulación, lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas
en apariencia cambian para seguir igual. ¿Ustedes creen que a los de la mafia del poder les preocupa si gana el PRI? Pues no, son ellos mismos. ¿Y les preocupa si gana el PAN? Tampoco. Es lo mismo. Lo que les preocupa es Moreno, porque saben que nosotros no vamos a seguir con este régimen de simulación. Vamos a cambiar al régimen. Van a ponerse en orden las cosas. Se va a poner orden en el caos. Se va a acabar con la corrupción. Y ya no van a seguir robando. No se les va a permitir. Y va a haber un auténtico Estado de Derecho. Y con todo lo que se ahorre por no permitir la corrupción, vamos con todo ese dinero que ahora se va por el caño de la corrupción a financiar el desarrollo del país. Y vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Y va a haber trabajo. Este libro ayer lo comentaba yo en Río Blanco. A ver, préstame. ¡Basta ya de corrupción! Este libro lo acabo de escribir hace relativamente poco. Y presumo, para que los informantes le notifiquen a John, secretario de Gobernación, que aquí están los orejas, guayones. Ya este libro es de los más vendidos en las librerías del país. Bueno, y aquí vienen los proyectos, lo que se va a llevar a la práctica cuando triunfe nuestro movimiento. Y ayer en Río Blanco hablaba yo de que se va a rescatar al campo, y hablaba yo también de que va a haber derecho, se va a garantizar el derecho de los jóvenes al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio. Nunca más se va a rechazar a un joven que quiera estudiar en la universidad. Se va a terminar con esa mentira de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Va a haber presupuesto para las universidades públicas y todos los jóvenes van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales para estudiar en la universidad. Vamos a ver becas para estudiantes de preparatoria y para universitarios. Miren, es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la casa. Eso es parte del campo. Y va a haber trabajo. Lo comentaba yo hace un momento. Se va a dar empleo a los jóvenes. Se va a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. ¿En qué se les va a dar trabajo a todos los jóvenes? Van a estar como comisionados en talleres, en pequeñas, medianas empresas. Van a estar becados como aprendices. 4.500 pesos para iniciar a cada joven. Ahí van a estar capacitándose. Pero no va a haber un joven sin oportunidad de trabajo. Este plan ya lo aplicó un presidente extraordinario de Estados Unidos, distinto a este Donald Trump. Estoy hablando del presidente Franklin Delano Roosevelt,
que le tocó enfrentar una crisis en Estados Unidos, la Gran Depresión, en los años 30 del siglo pasado. ¿Qué hizo el presidente Roosevelt? Puso a trabajar a todo el pueblo y de esa manera sacó adelante a Estados Unidos. De esa manera sacó a Estados Unidos del estancamiento económico y de la crisis de bienestar social. Nosotros vamos a garantizar eso a todos los jóvenes, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Ahora hay 2.600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que de manera despectiva se les llama los ninis, que ni estudian ni trabajan y que desde luego no es por culpa de ellos, no hay oportunidades. Saben que es muy reprobable la hipocresía de la mafia del poder, que quieren enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. ¿Cómo se va a apagar el fuego con el fuego? ¿Cómo se va a enfrentar la violencia con la violencia? No, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si se acaba con la corrupción en México, ¿cómo lo vamos a lograr? Si se reactiva el campo, si se fijan precios de garantía para los productos del campo, se le paga bien al productor para que vea compensado su esfuerzo, si se atiende a los jóvenes, si se les garantiza el derecho a la educación, el derecho al trabajo, si hay bienestar en nuestro país, vamos a serenar a Veracruz y vamos a serenar a México. Va a regresar la paz y la tranquilidad a nuestro país. Aquí, en este libro, explico también lo que vamos a hacer en materia energética. Vamos a recuperar el petróleo y vamos a recuperar la industria eléctrica. ¿Qué hicieron con la llamada reforma energética? Peña reformó el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución y entregó el petróleo y la industria eléctrica a particulares, a extranjeros. Pero eso no está resuelto, eso es un expediente abierto. Al triunfo de nuestro movimiento se van a revisar todos los contratos que están entregando en Pemex. Además, se los advertimos en su momento a las empresas extranjeras. Les dijimos que iban a comprar chueco, que no había factura, que era un acto de piratería el quedarse con el petróleo, que no es del Estado, ni mucho menos del gobierno. El petróleo es del pueblo y es de la nación, y lo vamos a recuperar. Miren lo que hicieron. Engañaron de que si se aprobaba la reforma energética iba a bajar el precio del gas y de la luz y de las gasolinas. Ahora aprobaron hace relativamente poco el aumento en el precio de las gasolinas. ¿Quién está? Miren cómo votaron, dieron la orden los de la mafia del poder. Ahorita voy a explicar por qué. Hasta 22 votos a favor de que aumentara el precio de las gasolinas del Movimiento Ciudadano. 22 diputados. 42 votos de los diputados del Verde para que aumentara el precio de las gasolinas. 53 votos de los diputados del PRD. 96 votos de los diputados del PAN. 183 votos de los diputados del PRI para que aumentara el precio de las gasolinas. Miren, los únicos que votaron en contra, 34 votos de los diputados de Morena.
Si no, ustedes, pues no se enteran. ¿Cómo se van a enterar si la mafia tiene el control de los medios de información? Esto no lo dicen porque no les conviene. Bueno, aquí está nuestra compañera diputada Blandina Ramos, diputada federal, que votó en contra del aumento en el precio de las gasolinas. Diputado federal que votó en contra del aumento de las gasolinas, en contra del gasolinazo, Cuitláhuac García. La diputada federal Rocío Nale votó en contra. Aquí está el diputado federal también de Yucatán, maestro de telesecundaria que nos ayuda, Rogelio Castro, votó en contra del gasolinazo. ¿Por qué fue el aumento del precio de las gasolinas? Porque la mafia tiene el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Se extrae el petróleo. México es de los pocos países en el mundo que tiene petróleo. Pero se extraen, ahora que está cayendo la producción, todavía 2 millones de barriles diarios de petróleo. Y en vez de que ese petróleo crudo, esa materia prima, se convierte en gasolinas y en otros productos petrolíferos, se vende el petróleo crudo y se compra la gasolina. Estamos comprando el 60% de la gasolina que consumimos, se compra en el extranjero. Tienen ese negocio de la compra de la gasolina los de la mafia del poder. Y ahora, con la reforma energética, ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. Ahora Peña entregó concesiones a 2 grandes empresas extranjeras que son las que van a comercializar la gasolina en nuestro país. Por eso aumentaron el precio, para que la utilidad sea mayor, para que estas empresas que van a comercializar la gasolina ganen más. Estoy ahora visitando también ciudades de Estados Unidos, defendiendo a nuestros paisanos migrantes. Y allá, el litro de gasolina de Estados Unidos, 11 pesos. Litro. Aquí la más barata, 17 pesos. Allá el salario de un trabajador, 10 veces superior, 10 veces más a lo que gana un trabajador en México. Todo esto por la corrupción. Bueno, ¿por qué les explico todo esto? Primero, porque vamos a cambiar esa política. Vamos a revisar todos los contratos, todo lo que significan esas concesiones, esos permisos de importación, y vamos a construir en México refinerías para dejar de comprar la gasolina. Vamos a darle valor agregado a la materia prima, y aquí se van a producir las gasolinas, el diésel, y vamos a bajar el precio de los combustibles. Esa es una propuesta que estamos haciendo en Morena. Vamos también a revisar todos los contratos que han entregado a empresas extranjeras para la generación de energía eléctrica. ¿Saben cuánto reciben de subsidio las empresas extranjeras que le venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad? 20,000 millones de pesos al año de subsidio. ¿Qué es lo que han venido haciendo? También abandonando las plantas generadoras de energía eléctrica de nuestro país. Quieren que se conviertan en chatarra. Hasta las hidroeléctricas están completamente abandonadas para hacerle el favor, y desde luego que sigan haciendo el negocio las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica. Vamos a revisar todo eso. Vamos a bajar el precio de los combustibles, el precio de la energía eléctrica, porque van a operar a toda su capacidad
las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. A eso venimos a Ciudad Mendoza, a decirles: vamos adelante, se va a garantizar el derecho del pueblo al trabajo, el derecho del pueblo a la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Va a haber el derecho, se va a garantizar lo que está en la Constitución ya, pero como letra muerta: el derecho a la salud, que está escrito en el artículo 4 de la Constitución, pero no se cumple. La mitad de los mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud, o si tiene posibilidad de ir a un centro de salud o a un hospital del ISSSTE o del seguro, no hay para las medicinas. Todo eso lo tenemos que resolver. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Y también aquí en Ciudad Mendoza, quiero que quede muy claro: cuando triunfe nuestro movimiento, vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores. Eso va a iniciar desde el primer día del nuevo gobierno. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Que no esté pensando de que es muy difícil. A mí me tocó iniciar ese programa cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Salió de esta cabeza y de este corazón. Y luego lo copiaron mal. Ahora lo vamos a hacer bien. Todos los adultos mayores van a recibir cuando menos lo que obtienen los adultos mayores en la Ciudad de México, que reciben el doble de lo que les entregan aquí en Ciudad Mendoza. No puede haber adulto mayor de primera y de segunda. Van a aumentar las pensiones para todos, 1,200 pesos mensuales, cuando menos, no 1,100 pesos como les dan aquí cada 2 meses. Todo esto se va a poner en orden y va a haber justicia y va a haber igualdad. Y también va a ser universal el apoyo de la pensión, porque aquí en Ciudad Mendoza, si un adulto mayor tiene una pensión, si es maestro tiene una pensión del ISSSTE o una pensión del seguro, si es un trabajador, aunque sea raquítica, ya no es apoyado en nada, no se les da ningún tipo de apoyo. Cuando triunfe nuestro movimiento, se va a aumentar, repito, la pensión al doble y va a ser universal, va a ser para todos los adultos mayores. Todo esto se los quería comentar. Y también ayer decía: ¿y de dónde va a salir el dinero? Pues va a salir de que no vamos a permitir la corrupción. Se roban mucho, ¿saben? Se roban por lo bajo el 10% del presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto? Soy en eso conservador, por eso digo nada más 10%. Pero el presupuesto son 5 billones. El 10% son 500,000 millones. Eso es lo que se están robando cada año los políticos corruptos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. 500,000 millones. Y lo hacen con toda impunidad. Además, han hecho creer que eso es normal. Nos tienen como anestesiados, como hipnotizados. En otros países no hay corrupción. Donde no hay corrupción, no hay pobreza. Se ha demostrado. Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, no hay corrupción, no hay pobreza. En esos países la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Saben que cuando estábamos en la escuela, en ciencia política, nos decían de que se acumulaba la riqueza porque el burgués explotaba al proletario y que de esa manera se iba creando el capital con la explotación.
Bueno, eso, para el caso de México, no es del todo cierto. No se trata solo de la explotación. Lo que ha llevado a la acumulación en México de enormes riquezas ha sido la corrupción. ¿Quiénes son los más ricos de México? Los que han hecho negocios al amparo del poder público. Los que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, mexicanos, si se analiza uno por uno, casi todos han acumulado esas enormes fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Nosotros por eso no estamos ni debemos estar en contra de los empresarios o de los comerciantes. No son ellos el problema. La verdad, si se analiza bien, no son los empresarios, los comerciantes, los que han impedido que haya igualdad y que haya justicia. La monstruosa desigualdad que padecemos en México se debe a la corrupción. Por eso debemos de tener confianza. Si acabamos con la corrupción, pues imagínense, vamos a tener esos 500,000 millones sin aumentar impuestos, sin necesidad de endeudar el país, porque también eso no se dice, pero está nuestro país totalmente endeudado. Mire, cuando impusieron a Calderón, la deuda de México era de 1.7 billones. 1.700.000 millones. 1.7 billones con Calderón. Termina Calderón y deja la deuda en 5.2 billones. La aumentó más de 200%. Ahora Peña ha aumentado la deuda en 9.5 billones. Está el país sobreendeudado. Solo para pagar intereses de esa enorme deuda, este año autorizaron los diputados que se paguen de intereses de esa deuda 600,000 millones. ¿Cuánto tiene de Veracruz de presupuesto al año? 100,000 millones. O sea que lo que se está pagando de intereses de la deuda son 6 años del presupuesto de Veracruz. Un sexenio del presupuesto de Veracruz. Solo pago de interés de la deuda externa. Entonces ya no se puede ni aumentar impuestos, ni se debe, ni tampoco se puede, ni se debe seguir endeudando al país. ¿Cómo entonces vamos a financiar el desarrollo? Es solo cortando de tajo con la corrupción. Eso es lo que nos va a dar dinero para sacar a México adelante. El combate a la corrupción, que se va a convertir en una decisión fundamental, y no estemos pensando que no se puede. Nada de que estemos pensando, va a ser muy difícil. Se puede aminorar, dicen algunos. Se puede disminuir la corrupción, pero no se puede acabar. Se va a acabar. La vamos a desterrar. Me canso ganso. Como dirían ahí en mi pueblo, hay mojo maestro. La vamos a acabar. Además que lo tenemos que hacer entre todos. Claro que el que piensa como Peña, pues va a decir que estamos chiflados. Saben que le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción. Le preguntó León Krause en una entrevista. Le contestó Peña: mira, León, ese es un asunto muy complejo, porque la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Si pensamos como Peña, entonces sí, no hay nada. Y la verdad, en abono a Peña, así piensan muchos. Porque piensan que no se va a poder. Además que Peña, ya ven cómo es de franco, ese lo dice. Pero hay muchos
No lo dicen, pero sí piensan. No se va a poder. Sí se va a poder. Porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba. Se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y los presidentes municipales también. Ahora, es una asociación delictuosa. Es una banda de malhechores. Es una red de complicidades. ¿Qué le puede decir Peña Nieto a Yunes? Ni modo que le diga, oye, estás robando mucho. ¿Qué le contestaría Yunes? ¿Si tú qué hablas? ¿Si tú robas más? Cuando haya autoridad moral se va a acabar con la corrupción. Y de esa manera vamos a financiar el desarrollo del país. Y lo otro es que vamos a ahorrar también mucho, porque se van a terminar los privilegios de los altos funcionarios públicos. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Este es el caso de los ministros de la Corte del Poder Judicial. Ganan 600,000 pesos mensuales cada uno. Y a ver, díganme si ustedes saben de alguna resolución que haya emitido el Poder Judicial, la Suprema Corte, en favor del pueblo. ¿Qué saben? ¡Nada! Cuando les pedimos a los ministros de la Corte que se hiciera una consulta para ver qué opinaba el pueblo sobre la reforma energética, dijeron que no había fundamento jurídico. Entonces, ya esos sueldos no van a haber de 600,000 pesos. Los expresidentes de México, es un insulto. ¿Saben cuánto reciben de pensión? Estamos hablando nosotros de una pensión para adultos mayores de 1,200 pesos mensuales. ¿Saben cuánto reciben los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales de pensión. En total, aquí está. Aquí está. A ver si lo encuentro más o menos rápido para que podamos compartir con ustedes. 5 millones de pesos mensuales, Salinas de Gortari. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Cedillo. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Fox. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Calderón. No hay en el mundo ningún expresidente. Ahora acaba de terminar Obama, ahora es expresidente, recibe la mitad de pensión que reciben los expresidentes de México. Y lo tenemos documentado, 54 millones de pesos por lo bajo cada uno al año. ¿Qué hizo Calderón hace como 2 meses? Quiso engañar que estaba devolviendo su pensión, apenas 3 millones de pesos. Si recibe 54, devuelve 3, ¿cuánto va a recibir? ¿Cuánto está ahora obteniendo? 51 millones de pesos al año. ¿Qué les decimos aquí desde Ciudad Mendoza? Pues que se van a acabar esas pensiones. Se enojó mucho Calderón y Fox también se me lanza todos los días. No le hace que se lance. Mejor que se vayan preparando psicológicamente porque se van a acabar las pensiones millonarias de los expresidentes. Eso se va a cancelar por completo. Estoy buscando el cuadrito de lo de las pensiones porque es muy interesante que ustedes conozcan esto. Los sueldos de los altos funcionarios públicos, que son los más elevados en el mundo. Miren nada más aquí la flotilla de aviones, de helicópteros que compraron. Nada más Peña
un avión de 7.500 millones de pesos. 7.500 millones de pesos. Un avión de lujo para 280 pasajeros. Un avión grande que no entraba en el hangar presidencial. Cuando lo trajeron, tuvieron que ampliar el hangar presidencial. Costó la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. ¿Quién lo hizo? Esa obra de ampliación fue asignada, no fue licitada, no fue concursada. Se le entregaron a la empresa IGA de Hinojosa. 1.000 millones. Claro que tampoco costó eso, que es una galera. Imagínense, una galera 1.000 millones, pues no. Cuando mucho costó la mitad y se robaron 500 millones, solo en eso. Bueno, ¿cuánto cuesta el mantenimiento, la operación de ese avión? En total, como 10.000 millones. ¿Cuánto tiene esta ciudad, este municipio? Aquí, Ciudad Mendoza. Debe tener como 100 millones al año. ¿Cuántos años del presupuesto de Ciudad Mendoza son los 10.000 millones del avión de Peña? Si hago bien las cuentas, 100 años, un siglo del presupuesto de Ciudad Mendoza. Imagínense si Camerino Mendoza, gran revolucionario que dio su vida, por eso esta ciudad lleva su nombre. Si resucitar, se vuelve a morir de vergüenza, sí. Entonces, por eso tenemos que llevar a cabo un cambio, acabar con los privilegios. Vamos a que de esa manera podamos financiar el desarrollo del país. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes, les decía, terminar aquí en Ciudad Mendoza, recordando a Camerino Mendoza, que dio la vida aquí. Fíjense que Camerino enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz y luego fue asesinado cuando el Chacal, Victoriano Huerta, asesinó al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero. Y Camerino resistió, fue asesinado junto con sus hermanos. Por eso esta ciudad lleva su nombre. No hay que olvidar nunca la historia, porque el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Tenemos que recordar siempre, por esta lucha por la justicia, por la democracia, por las libertades. Ya les comentaba que está con nosotros Cuitláhuac García, Rocío Nale, el diputado federal Rogelio Castro, la diputada federal Blandina Ramos, Manuel Huerta, que es el presidente de Morena de Veracruz, René Barbuzón, que es diputado suplente, Amado Cruz Malpica, diputado local, coordinador del grupo de diputados de Morena, Señancén Escobar, diputado local, dirigente de maestros, Marco Antonio Olmos, que es nuestro enlace, el diputado Rogelio Rodríguez, de Xochocotla, nuestro delegado Magdaleno Juárez, que está aquí con nosotros, Filiberto de los Santos, de Soledad Atompa, de Uchapan de Cuauhtémoc, Gabriel Flores, que está aquí con nosotros, y nuestro representante delegado aquí en Ciudad Mendoza, Luis Arturo Santiago.
Columba Domínguez, que está aquí con Nicolás de la Cruz. Miren, yo quiero también presentarles a un paisano de ustedes que me está ayudando. Aquí en este libro les comentaba bien el proyecto de nación, lo que se va a llevar a la práctica, y ahora convoqué a un grupo de especialistas que está siendo coordinado este grupo por un empresario, Alfonso Rom, que me ayuda, y se están integrando equipos de trabajo para tener el proyecto de nación. Lo que se va a hacer con anticipación, ya que no lleguemos y que vamos a ver qué se tiene que llevar a cabo. No, que desde el primer día ya sepamos. Para eso es el proyecto que se está elaborando por anticipado, y hay 4 coordinaciones hasta ahora. Esteban Moctezuma está ayudando en lo que es desarrollo social. Hay otra coordinación de finanzas, que es un economista, Adrián Rodríguez. La escritora Laura Esquivel está ayudando en educación y cultura. Y Claudia Sheinbaum está ayudando en la coordinación de todo lo que es política y gobierno. Pero además hay 80 especialistas ya que están trabajando en la elaboración del proyecto. Y uno de los que está ayudando, así como Rocío Nale, que es ingeniera petrolera y que nos está ayudando en todo lo que es política energética, porque acabo de hablar, tenemos que construir cuando menos 2 grandes refinerías en 3 años. 2 refinerías, una en Atasta, Campeche, ahí donde se extrae el petróleo, y otra en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. También, en vez de que el petróleo salga al extranjero, ahí se va a procesar para hacer las gasolinas. Necesitamos también extraer gas, necesitamos invertir para explorar y tener petróleo, porque se ha venido cayendo la producción petrolera. Hace 10 años estábamos extrayendo 3.400.000 barriles diarios, ahora 2 millones. Se han perdido 1.400.000 barriles diarios en 10 años. Y va para abajo, porque estos no les importa nada más que robar, hacer negocios. Entonces, se requieren los especialistas. Y aquí en Ciudad Mendoza hay un extraordinario profesionista, un técnico de primera, que se llama Abelardo González, que está aquí con nosotros. Él es de aquí de Ciudad Mendoza y me está ayudando. El próximo gobierno, ya se los puede garantizar, porque él es especialista en todo lo que es energía alternativa. Lo que es el petróleo, pues son energías no renovables. No podemos estar nada más consumiendo petróleo, consumiendo gas, y hay energías renovables. Por ejemplo, todo lo que se produce de energía con el viento, eólica, todo lo que se produce de energía con el sol. Y Abelardo es especialista en eso, en la obtención de energía solar, y nos está ayudando con ese propósito. Por eso quise presentarlo aquí con ustedes. Dio mucho gusto estar aquí con ustedes, decirles, tengan confianza, van a cambiar las cosas, va a haber trabajo, va a haber bienestar, se va a atender a los jóvenes y vamos a resolver
el problema de la inseguridad y de la violencia. No vamos a enfrentarlo como lo han venido haciendo, que además no fue un palazo a lo tonto, al avispero, el narcotráfico. 210.000 asesinatos en el país, más de 1 millón de víctimas de la violencia. No es así, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si hay trabajo, si hay producción, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, vamos a resolver el problema. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Solo terminar diciéndoles, no se preocupen, no vamos nosotros a traicionar al pueblo de México. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Muchas gracias.